Hola, buenas tardes. Le damos la bienvenida a todos nuestros espectadores de Latinoamérica al webinar Introducción a las válvulas neumáticas y termostáticas Danfoss, impartida por el ingeniero Aldo Frías. Esperamos que este tema pueda fortalecer el aprendizaje y conocimiento de todos nuestros espectadores y les damos las gracias por asistir. A continuación, les vamos a compartir información práctica que les va a servir durante la sesión. Ahorita les va a aparecer en la pantalla la forma en la que a ustedes les aparece pues los iconitos de esta plataforma On24. Entonces les voy a ir explicando para qué sirve cada uno. Y bueno, el primero es que en la parte superior izquierda tienen lo que es la camarita web de nuestro panelista. Entonces, pues ahí podrán ver a nuestro ingeniero Aldo mientras da su presentación. En la parte de abajito tenemos también un recuadro en donde ustedes nos podrán poner por ahí sus preguntas y nosotros algunas de sus preguntas las vamos a responder durante la sesión y algunas otras las vamos a dejar por ahí para una pequeña sesión de preguntas y respuestas una vez que finalice su presentación el ingeniero Aldo. Y bueno, en la parte de más abajito podrán encontrar también información adicional sobre el tema. También en un momento más les va a aparecer lo que es la presentación ahí para que la puedan descargar y también nuestra página web para que puedan ir por ahí y navegar para más información. En la parte de abajito tenemos otras opciones de diferentes iconos que ustedes pueden utilizar para mejorar su experiencia o ocultar o mostrar las ventanas del seminario web que les aparecen. Una de las opciones que nosotros tenemos es lo que es la encuesta, el certificado, que les platicaré un poquito más adelante, y las reacciones, si ustedes nos quieren compartir ahí alguna reacción, algún like, alguna carita durante la sesión, pues son súper bienvenidas. A veces, también en la parte de arribita, a veces tenemos por ahí habilitado el poder reservar una reunión con ventas. Si está habilitado delante, si no, como quiera, un poquito más arribita, en la parte superior derecha, les aparece lo que es la información del ingeniero Aldo y les aparece por ahí también su correo electrónico por si ustedes tienen alguna duda más específica o algo que quieran ver a detalle con él, pues ahí igual está su correo para que lo puedan contactar directamente. Y pues para finalizar, ustedes tienen en la pantalla lo que ven grande, pues va a ser la presentación ahorita del ingeniero y pues ustedes pueden jugar, como les dije, jugar con los tamaños de cada una de estas herramientas que tienen. Y bueno, seguimos ahora a los avisos generales. El primero es que les pedimos por favor que al finalizar el webinar nos apoyen con la encuesta de satisfacción que estará visible ahí en su pantalla, en los iconos que les mostré. Es muy importante para nosotros su opinión y su retroalimentación. Es una pequeña encuesta que consta de 3 preguntas. No les toma mucho de su tiempo, pero sí es de gran valor para nosotros para ir mejorando cada vez en nuestras sesiones de webinars para ustedes. Y otra de las cosas es el certificado de participación. No olviden que lo pueden descargar al finalizar el webinar. La herramienta tiene como un detallito que lo puedes descargar hasta que hayan pasado mínimo 45 minutos como requisito dentro de la sesión. Entonces, solo recuerden que para descargarlo tienen que estar activo en la sesión 45 minutos y luego ya les va a dar la opción como quiera ahí de poder descargarlo. Y pues bueno, una vez dicho esto, les cedo la palabra al ingeniero Aldo para que pueda seguir con la presentación. Ok, perfecto. Muy buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan, verdad? ¿Por ahí? ¿Me pueden confirmar el audio, por favor? Te escuchamos, Aldo. ¿Itzel? ¿Sí? Ok, excelente. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la asistencia a la audiencia. Solamente para recalcarles que el día de hoy, como han visto en las redes sociales, inicialmente iba a estar nuestro compañero Martín Estrada, pero por motivo de salud no va a poder estar el día de hoy con ustedes. Desde aquí le aprovecho para mandarle un saludo a mi compañero y ya los conocerán ustedes porque es muy conocido por el tema de las capacitaciones. Un saludo desde aquí. Entonces vamos a aprovechar el día de hoy
en continuar el webinar de que él estaba a cargo. ¿Okay? Mi nombre es Aldo Frías, soy ingeniero senior de soporte técnico, especializado en la parte de refrigeración y HVAC. El día de hoy vamos a ver las válvulas termostáticas para agua. ¿Okay? Vamos a ver el funcionamiento, la selección, algunos troubleshooting, algunas fichas técnicas y dónde poder encontrar la información. Tenemos aproximadamente 1 hora y 20. Disculpen por ahí la tardanza, tuve un problema de audio y cámara. Voy a aprovechar en apagar la cámara para que por algún problema de red no se me trabe el internet. ¿Okay? Cualquier consulta, por favor, la hacemos llegar por el chat. Vamos a hacer, suelo acostumbrar a dejar las preguntas para el final, para de repente cumplir con el horario estipulado, o por ahí hacerlo un poquito más ameno, el tema de poder realizar algunas preguntas durante la sesión. ¿Ok? Voy a apagar la cámara para empezar la capacitación. Ok, excelente. Entonces, lo que vamos a ver ahora van a ser estas aplicaciones, ¿sí? De estas válvulas termostáticas para agua. Lo ideal es primero ver a dónde está ligado este producto, este product line, que nosotros llamamos como PL, es para el control de fluidos. ¿Sí? La planta de fabricación está en Polonia, en Grodzik, y los modelos que podemos encontrar para esta aplicación son las ABTA, las FJBA, BVTS, WVTS y las WVTS 50-100. Vamos a tomar como ejemplo más adelante las AVTA para algunos ejemplos de selección que básicamente se basan para las demás válvulas. Vamos a poder encontrar también el portafolio completo, obviamente, y tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Vamos a entrar a algunas gráficas para el ejemplo de aplicación, para tener en cuenta los KV o los caudales de cada modelo como una restricción de selección. Los objetivos del entrenamiento. Al final de este entrenamiento se conocerán los principios básicos de diseño y funcionamiento, cómo se activan estas válvulas, tener el conocimiento de dónde poder aplicarlas, tener la capacidad de poder reconocer las típicas fallas que podemos tener en las aplicaciones, conocer sobre las principales ventajas de nuestro producto y tener un conocimiento básico sobre la aplicación de las válvulas termostáticas, en este caso para agua. Los que estamos familiarizados con la refrigeración, vamos a ver que no es tan distinto en comparación a las válvulas termostáticas mecánicas de expansión. ¿Ok? Por ahí, Cintia, veo el chat que me dice que no se ve las diapositivas, pero me pueden confirmar si es que sí se logra ver. Sí, por ahí sí lo logramos ver. Ok, excelente. Sí, porque veo que en el chat colocan que no se escucha o no se ve. Ok, excelente. Continuemos. Entonces, válvula termostática tipo AVTA. Vamos a comenzar con esta primera aplicación. Lo primero que vamos a ver en nuestro índice es el propósito de uso, para qué está destinado esta válvula. Primero, ver a qué se hace referencia la nomenclatura. ¿Okay? Las válvulas de propósito de uso de válvula termostática tipo AVTA quiere decir la A, que es automática. Vamos a ver a qué se refiere automática. B, la V de válvula, T de control de temperatura y A la versión. En este caso la A es de enfriamiento y vamos a encontrar la B, que es para el tema de heating. ¿Okay? Cabe resaltar que estas válvulas son, según lo que yo coloqué aquí en las diapositivas, ya tienen cierto año de antigüedad en el mercado, es decir, que ya se llevan hace años con esta aplicación, viene de los 60s. ¿Qué es en realidad esta válvula? La válvula controla el flujo de líquido para condensadores enfriadores por agua y otros tipos de intercambiadores de calor, como por ejemplo enfriamiento de agua,
enfriamiento de aceite en compresores tornillo y otras aplicaciones industriales, como vamos a ver más adelante. El propósito de uso: válvulas operadas termostáticamente, son autorregulables, termostáticamente controladas, son proporcionales, válvulas proporcionales, funcionamiento sin un suministro eléctrico es una gran ventaja, o sea, es 100% mecánica, dependiente del sensor de temperatura y del ajuste, ¿no? En el caso que nosotros conocemos como el setting. Las válvulas termostáticas se usan para mantener la temperatura del proceso a un nivel constante mediante la regulación de la misma. De manera proporcional, se logra realizar la regulación del flujo de agua, de refrigeración, en este caso, o en el tema de calefacción, con la finalidad de poder reducir el consumo de agua cuando se realiza la refrigeración o para de tal manera recuperar el calor. Vemos aquí la aplicación, por ejemplo, este es el proceso, ¿sí? Y vemos el intercambiador como tal, ¿no? Aquí la pequeña bomba, el flujo de agua, ¿ok? El sensor o bulbo como una válvula termostática convencional, y este es el proceso, ¿no? Puede estar sumergido el bulbo. Ya veremos en la aplicación más adelante dónde podemos colocar y de qué manera colocar el bulbo correctamente según el tipo de carga que tiene en la parte interna, y dónde pueden ir las válvulas según el tipo de aplicación, ¿ok? Una visión general del diseño de estas válvulas, que es lo que tenemos internamente o de qué se compone. Tenemos la sección de parametrización, esta perilla, ¿sí? Para hacer la regulación. Tenemos obviamente el cuerpo de la válvula. Vamos a tener alguna variación según aplicación, la aplicación del material y del tipo de conexión. Y el elemento termostático. Obviamente también, según la aplicación, vamos a tener un diseño distinto de este bulbo. Módulo AVTA, visión general de diseño, la perilla de ajuste de plástico, el indicador de escala y el resorte interno. Estas indicaciones del 1 al 5 son de manera referencial la que nos va a guiar cuando hagamos el ajuste necesario o el setting de poder realizar más enfriamiento o menos enfriamiento al proceso, ¿sí? Ya lo vamos a ver en el apartado de funcionamiento de la válvula. Tenemos la placa de cubierta en la parte superior del cuerpo de la válvula, y tenemos algo muy interesante en la parte interna de la misma. Tenemos los diafragmas EPDM en la parte superior, la válvula cónica NBR, ¿okay? El husillo de latón y otro diafragma EPDM. Vamos a ver la función importante que cumplen estos elementos dentro de la válvula en el tema de la operación, ¿sí? Aquí tenemos otros componentes importantes. Vemos la junta de expansión, o en algunos casos se le llama generalmente fuelle, que es la traducción del bellows, la carcasa del fuelle, el cobertor, el tubo capilar mismo y el sensor de cobre, ¿no? Si nosotros hacemos un corte o una radiografía de cómo se verían estos componentes, sería, este es el fuelle, la parte interna, la carcasa y el tubo capilar y la carga interna del bulbo sensor. ¿De qué manera actúa esta válvula o funciona esta válvula? Podemos ver que no hay obviamente una conexión eléctrica. Es algo muy interesante en esta válvula, son autónomas. Pero ¿cuál es el fenómeno físico? Se genera una presión interna en el bulbo. Por ejemplo, esta presión es transferida a la válvula mediante el tubo capilar y los fuelles, para la cual actuar como una fuerza de apertura y cierre. Es el mismo funcionamiento de una válvula termostática de refrigeración, si se dan cuenta. Aquí se va a comenzar a evaporar el fluido interno, ¿sí? Para generar, obviamente por la elevación de la temperatura, una presión, la cual se va a transmitir al fuelle, que ya vimos el elemento que está aquí, ¿okay?
que es la junta de expansión, para poder suministrar la presión correspondiente. ¿Ok? Aquí en este esquemita tenemos lo que dice, ¿no? Baja temperatura, obviamente presión. Tenemos que el fuelle va a vencer un poco más a la fuerza de presión, pero ¿qué pasa cuando hay una alta presión? ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Comienza a subir la presión, obviamente, debido a que el vapor comienza a generarse aquí. ¿Sí? Comienza a generarse el vapor, comienza a subir la presión, comienza a empujar el líquido de aquí y se genera la presión que tenemos aquí representada, ¿no? En el fuelle o en el cover. ¿Sí? Es de esa manera cómo se activa o cómo funciona estas válvulas reguladoras de caudal de agua. ¿Sí? El principio de trabajo de la válvula termostática, en este caso para agua. ¿Cómo trabaja una válvula VTA? Como les expliqué, ¿verdad? Es a mayor temperatura del proceso, mayor grado de apertura en la válvula para generar un mayor enfriamiento del mismo. ¿Sí? ¿De qué manera? Aumentando la presión interna del bulbo mediante el aumento de temperatura circundante. Obviamente, si disminuye la temperatura del proceso, menor grado de apertura de la válvula y menor enfriamiento, ¿no?, requerido. Aquí vemos un esquema, por ejemplo, este es un compresor o un motorcito, aquí se está enfriando el aceite. ¿De qué manera? Se sumerge o se coloca el bulbo correspondiente internamente hacia el aceite, hacia el recipiente de aceite, y comienza a fluir, obviamente, el agua de enfriamiento. Obviamente aquí estos manómetros para medir las presiones, las caídas de presiones, que para el diseño de la válvula necesitamos saber, o el diseñador necesita saber la caída de presión que va a haber aquí, ¿ok? Que va a haber en todo el sistema y la que podemos tener en la válvula. Para de esta manera, con el bulbo, controlar el flujo de agua que va a ingresar a hacer la refrigeración correspondiente. Cuando se genera el balance, cuando está equilibrado el sistema, el lucillo de la válvula permanece en su posición. ¿Sí? O sea, ya están equilibradas las fuerzas según la demanda. Y el flujo solicitado es mantenido en un nivel constante, obviamente, ¿no? Porque hay un equilibrio. Si el sensor de temperatura o el parámetro es cambiado en algún caso, el punto de balance comienza a desplazarse, obviamente, ¿no? Porque se cambió las condiciones de trabajo de la válvula. Hasta que el balance se restablece nuevamente y esté o completamente abierta o cerrada o parcialmente abierta, ¿no? Según lo que requiera el sistema, según si es que movemos los parámetros que se colocaron inicialmente. Como ven aquí, la válvula es autorregulable. Vamos a ver que es una de las ventajas muy importantes de nuestras válvulas más adelante. Módulo AVTA, diferentes tipos de carga usados en estas válvulas. Vamos a ver qué tipos de cargas hay según los tipos de aplicación. Por ejemplo, hay cargas por absorción, hay carga másica y carga universal. Si se dan cuenta, es referente al bulbo termostático. Y obviamente, tener una carga distinta va a requerir aplicaciones que se requiera tomar en cuenta, tanto como instalación, tanto como temperaturas. ¿Ok? Por ejemplo, para el tipo de absorción, ¿ok?, tenemos que el montaje del bulbo sensor puede ser en grados 360, o sea, no hay restricción de montaje. Puede estar apuntando hacia arriba, hacia abajo o hacia los costados de manera lateral o horizontal. ¿Sí? El sensor es pequeño, él tiene un diámetro de 9.5 milímetros por 160 milímetros, amplio rango de regulación, tiene una precisión limitada, tiene una reacción lenta en el cambio de temperatura, obviamente tiene sus ventajas y desventajas. ¿Sí? Máxima presión que puede soportar el bulbo sensor son de 25 bares y sin límite de orientación, como lo vemos acá.
puede estar instalado en cualquier orientación, ¿sí? Los rangos, aquí vienen, los rangos de temperatura que se puede utilizar esta válvula viene a ser de 10 a 80 grados Celsius. Es una de las restricciones principales. Con respecto ahora a las otras cargas, ustedes pueden ver también la histéresis de la aplicación, presión, temperatura, también van a ser diferentes con el tipo de carga másica, ¿sí? Como pueden ver también, si hay una restricción por el tipo de carga, la orientación del bulbo solamente puede ir apuntando hacia arriba, entre 15 hasta 175 grados aproximadamente, la orientación del bulbo sensor. ¿Sí? El sensor sigue siendo pequeño, o el bulbo, pero un poquito más largo. Si pueden ver aquí o diferenciar, bueno, son 20 milímetros, hace referencia a la longitud de este bulbo sensor. ¿Sí? La regulación es precisa de la temperatura y la respuesta es más rápida a comparación de la absorción. El sensor debe instalarse en una aplicación más caliente que la válvula, es decir, la válvula, el cuerpo de la válvula, tiene que estar más frío que lo que se está midiendo. ¿Ok? Si esto se pone, por ejemplo, en un aceite, obviamente el aceite tiene que estar en, ¿qué les puedo decir? 50 grados Celsius, 45 grados Celsius, y el flujo de refrigeración de agua por esta parte puede estar en 20 grados, 15 grados. ¿No? Es un ejemplo de lo que quiere decir esto. La máxima presión del sensor puede estar a 25 bares y el rango de temperatura de operación entre 0 y 35, 25 y 65. ¿Sí? Módulo ABTA, diferentes tipos de cargas, seguimos en esta aplicación, en esta diapositiva, pero vemos que aquí los detalles de la instalación del por qué no debería ir de manera vertical o horizontal, vamos a ver acá, miren. Correcta ubicación del sensor. La presión, obviamente, si está de manera vertical, empujará el líquido hacia arriba hasta la carcasa del fuelle. ¿Ven? Es la razón de por qué tiene que estar de manera vertical en este caso. Si hay una restricción, obviamente, de la orientación, no hay evaporación desde el sensor, miren. ¿Okay? Entonces no hay manera de cómo poder empujar y dar lectura o darle fuerza al fuelle y generar las aperturas o las regulaciones de caudal. Es una de las restricciones que tenemos que tener. ¿Okay? Entonces hasta ahí tenemos que tener en cuenta esas orientaciones hasta encontrarnos a otra aplicación como es la de la carga universal. ¿Qué dice la carga universal? A comparación de la másica, la podemos colocar de manera horizontal, pero apuntando hacia abajo. ¿Ok? El sensor no puede apuntar hacia arriba. El sensor ya es un poquito más grande el diámetro, como lo vemos acá, y un poquito más largo, de 18 milímetros y 210. Es más rápida y precisa en la regulación de temperatura. Un rango amplio también de aplicación de temperatura, y la máxima presión del sensor es de 25 bares. El sensor puede estar instalado en una aplicación más fría o caliente que la válvula, obviamente. ¿Sí? Esto hay que tenerlo en cuenta. Temperatura el rango de temperatura puede estar 0 a 30, 25 a 65 y 50 a 90 grados. O sea, tiene más. El universal es el que tiene un rango de aplicación mayor. Puede ser dual, que la aplicación puede ser más fría o caliente que la válvula. ¿Ok? Y es más preciso y más rápida la regulación, pero la orientación solamente puede estar horizontal o apuntando hacia abajo. ¿Sí? Son las restricciones que tenemos para esta válvula. Si lo colocamos de manera horizontal, tenemos que tener en cuenta que internamente vamos a tener una comunicación con el fuelle y el bulbo. ¿Sí? Por ejemplo, si lo tenemos de manera horizontal, en este caso, vemos que tenemos que tener apuntado esta comunicación hacia abajo para que haya una comunicación de líquido con el fuelle. En este caso, si lo colocamos de manera horizontal, no se puede alcanzar el suministro de líquido por esta comunicación de acá.
Esa es una pequeña desventaja a la hora de poder instalarlo de manera horizontal. Hay que ver la correcta posición del bulbo, el bulbo sensor. ¿Okay? Instalación y mantenimiento, eso también es algo un poquito más interesante también. ¿Qué es lo que nos recomienda aquí el manual de Danfoss como tal para estas aplicaciones? Dice, ¿no? Las válvulas ABTA pueden conectarse en cualquier ubicación. Las válvulas o el cuerpo como tal es distinto a tener en cuenta la válvula, el bulbo sensor, a la entrada o a la salida del intercambiador de calor, ¿sí? Para estos tipos de válvulas ABTA. Puede montarse en cualquier dirección y Danfoss recomienda instalar un filtro, en este caso también Danfoss, o puede ser un filtro distinto, pero generalmente recomendamos nuestra marca, obviamente para garantizar la operación. Danfoss recomienda instalar un filtro antes de la válvula ABTA. ¿Okay? Vamos a ver por qué. Voy a presentar unos casos de falla más adelante, y qué medidas se contemplaron para evitar esas causas raíces. ¿Sí? Se recomienda limpiar la válvula de manera regular para prevenir la acumulación de suciedad en las partes móviles de la válvula, obviamente. Y después de la instalación se debe ajustar o regular la ABTA para obtener la temperatura requerida, usando la perilla de plástico, ¿no? Para poder ajustar las temperaturas. ¿Sí? La especificación técnica, ¿qué es lo que vamos a encontrar en estas válvulas cuando las adquiramos o cuando las vayamos a instalar? Es muy importante poder identificar qué es lo que vamos a poder ver internamente o encontrarnos internamente de las válvulas o en la etiqueta del mismo componente. ¿Okay? Vamos a ver el modelo, las ABTA 10 hasta la 25, la que nosotros hayamos elegido. El medio de aplicación, en este caso es agua o un glicol. ¿Okay? La temperatura del medio, o sea, este fluido puede estar entre menos 25 hasta 130 grados. El MWP de 16 bares y la presión de testeo de 25. ¿Sí? Es muy importante recabar aquí, resaltar que el diferencial de presión es 0 hasta 10, es decir, si nosotros alcanzamos un diferencial de presión entre la entrada y salida de 0, la válvula no va a tener el riesgo de cerrarse, va a seguir trabajando de manera normal. ¿Okay? Es una ventaja de la válvula en esa parte. ¿Sí? El KV de la válvula, obviamente, vamos a poder encontrar el rango de regulación de 10 a 80, de 0 a 30, de 25 a 65 y de 50 a 90. La máxima presión en el sensor, la longitud del tubo capilar y el tipo de material del cuerpo. ¿Sí? Es lo que vamos a poder encontrar en la etiqueta del componente. Vamos a encontrar ahora lo que resalta en nuestras ABTA, por qué son sugeridas y cuál es la ventaja, lo más resaltante de estas válvulas termostáticas para agua. ¿Qué ventajas tiene o cuáles son los highlights de este componente Danfoss? Es que es una regulación progresiva y proporcional del volumen de flujo que se necesita. Funcionamiento automático. Si han visto durante estas diapositivas, no se ha realizado un hincapié de alguna instalación eléctrica necesaria. ¿Okay? Hay un control exacto de la temperatura por la baja histéresis que tiene el componente. No es sensible a la suciedad. Vamos a ver un caso de suciedad que se encontró internamente esta válvula y que siguió funcionando normal. Vamos a ver qué es lo que pasó. No sensible a las pulsaciones de agua.
desde la presión diferencial cero, ya vimos, o sea, puede trabajar desde un diferencial pequeño, cero, es nulo en realidad. Buena estanqueidad externa, incluso a altas presiones diferenciales, o sea, cuando tenemos un diferencial de presión de 15 bares aproximadamente, o hasta 20, puede haber sigue habiendo una buena operación del componente. El diseño puede ser modular, es decir, que se puede personalizar el diseño. Okay, vamos a ver que se pueden solicitar de distintas longitudes los bulbos, materiales del cuerpo. Se usa tanto esta válvula para refrigeración y calor, solo hay que tener en cuenta la nomenclatura final, el amplio rango de diferentes materiales del cuerpo, conexiones y para temperaturas. Una de las características que seguimos resaltando es, vamos a explicar punto por punto, funcionamiento automático, no necesita electricidad, ya lo vimos, es decir que si hay alguna falla de alimentación eléctrica en la planta, obviamente la válvula va a seguir operando, pero siempre y cuando haya una presurización, obviamente, del lado de refrigeración, o sea, que la bomba siga suministrando agua, obviamente, ¿sí? Y siga suministrando agua fría, ¿no? Y obviamente si se va la energía y la bomba deja de suministrar o de mover y el sistema deja de enfriar, va a haber un momento en que la temperatura del agua que va a llegar a la válvula pues no va a estar fría y la temperatura de salida y entrada van a ser las mismas, ¿no? Y ahí pues obviamente la válvula ya no va a trabajar por los diferenciales de temperatura, ¿no? ¿Sí? Control exacto de la temperatura. La válvula de control de temperatura tipo ABTA no solo enfría la aplicación, regula la temperatura a un valor requerido con un grado de alto de precisión. Si se selecciona el tamaño de la válvula de manera correcta, se puede lograr un diferencial de más o menos 2 grados, ¿no? Aproximándonos a lo que requerimos debido a la baja histéresis que tiene ese componente. Como le decía hace un rato en esta diapositiva, por ejemplo, no sensible a la suciedad, ¿ok? En este apartado, voy a mostrar aquí por qué no es sensible a la suciedad de esta válvula. Debido al diseño de la fuerza de balance que tiene este componente interiormente, las partículas que se queden atrapadas en el orificio, inclusive teniendo este problema, la válvula ABTA va a seguir operando de manera adecuada, debido a que el sensor solamente va a detectar que se necesita más caudal, ¿no? O sea, es decir, si está trabado el 10% del orificio, obviamente el caudal no va a ser necesario. Entonces, el bulbo va a sensar que no se está logrando la temperatura adecuada, entonces lo que va a realizar es abrir más la válvula, ¿no? Permitiendo dar un flujo mayor de agua fría o agua de refrigeración. Y de esa manera, si pasa más flujo y se apertura más la válvula, pues la suciedad que estaba atrapada va a moverse con el flujo, ¿no? Va a traspasar la válvula y se va a ir al sistema. Obviamente, ustedes me dirán, oye, pero si hay suciedad en el sistema y que pase la válvula, se puede quedar atascado o entrampado en un intercambiador de calor o en una curva de tubería, ¿cierto? Entonces, sí, les diría que sí. Es por eso que antes de la válvula de válvula termostática, se recomienda que se instale obviamente un filtro, ¿no? Y obviamente en toda instalación, como buenas prácticas de instalación, se colocan filtros antes de una válvula o antes de un intercambiador de calor, ¿verdad? ¿Para qué? Para evitar justamente las incrustaciones de suciedad, ¿no? No sensible a las pulsaciones de cambios de presión en el agua. Aquí les comento por qué. Hace un momentito vimos las partes internas de la válvula y vimos que hay los diafragmas, ¿no? Que están los diafragmas de la misma válvula. Estos ayudan a amortiguar esos cambios de presión, ¿no?
El diseño único con diafragmas de ecualización de presión aseguran la confiabilidad del funcionamiento en todo el rango de presión. ¿Ven? La válvula es diseñada de esta manera para que pueda aguantar los cambios de presiones, ¿no? Y los diafragmas trabajen en las mismas áreas efectivas que se requieren. Al ocurrir esto, las fuerzas sobre el husillo casi se neutralizan, ¿sí? Esto facilita que el elemento sensor mueva el husillo a una posición requerida, ¿sí? ¿Y qué hay con respecto a la caída de presión cero? Pues es algo muy importante de tener en cuenta, porque el diseño especial en un sistema servoaccionado sí se necesita, ¿no? Esa caída de presión. Entonces, los dos diafragmas montados en el husillo para balancear las fuerzas de presión da la oportunidad de bajar hasta 0 bares de presión diferencial, ¿okay? Provocando que no se cierre la válvula por sí misma, ¿okay? Como sí ocurre en algunas válvulas en refrigeración que necesitan un diferencial mínimo para abrir, ¿sí? En el otro extremo del rango de presión, la VTA se puede utilizar con una presión diferencial hasta 10 bares, como les comentaba hace un momento, ¿sí? Debido a los diafragmas EPDM reforzados, se permite que la presión del sistema pueda subir hasta 25 bares sin afectar el funcionamiento de la válvula, ¿okay? Esa es la ventaja del diseño interno de nuestras válvulas termostáticas, ¿sí? Y obviamente, según el fluido, no todas las válvulas van a ser universales para la aplicación. Vamos a tener aplicaciones que son más corrosivas, una que otra. Por lo tanto, vamos a tener un material distinto para la aplicación que el cliente requiera, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener las válvulas ABTASS, que son con cuerpo y husillo de acero inoxidable, ¿no? Okay. Y obviamente, si tenemos una variación de materiales, ¿por qué no también tener una variación en las conexiones para los distintos tipos de aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos Einer Thread y los Auler Thread, ¿sí? Tenemos conexiones ISO, tenemos conexiones para las NPT también, en la parte interna, y las conexiones G3 cuartos, G1, G1 un cuarto, ¿okay? Según las ISOs 2228, ¿okay? El rango de la válvula ABTA también está basado en una válvula modular. ¿Qué quiere decir? Que el diseño de estas válvulas le permite al usuario o al instalador o al diseñador que pueda customizar o personalizar el armado de la válvula. Por ejemplo, ustedes me dirían, oye, si el bulbo va en algún ambiente corrosivo, en algún fluido que pueda deteriorar el cobre, el cliente o el instalador puede optar por tener una cobertura, un capuchón de este sensor, de este bulbo, ¿sí? Más adelante vamos a ver algunos spare parts que tenemos o accesorios para poder colocar en este componente, ¿no? Podemos ver aquí que diferentes tubos de sensores, diferentes longitudes de los tubos capilares, es lo que nosotros tenemos. Tubos capilares blindados, tubos sensores de inmersión tanto en latón como acero inoxidable, ¿ok? Por ejemplo, la posibilidad de asegurar los ajustes mediante una contratuerca o se puede entregar preestablecido según la necesidad del cliente, ¿no? Si se va a solicitar una válvula con alguna característica especial, nos tendrían que decir si es que podemos realizar cumplir con esa necesidad fuera de repente de lo que se ofrece de manera estándar. Tenemos los kits de servicio y los accesorios, ¿sí? Por ejemplo, los kits de servicio ofrecemos los kits de sello, que consisten en 2 diafragmas, 2 O-rings y una válvula cono, ¿ok? Y también tenemos obviamente el elemento sensor, ¿no? Como kit de servicio. Y los accesorios pueden ser para montaje, como por ejemplo soportería, un diafragma distinto para aceites minerales si es que se va a usar como medio de fluido,
y cubiertas para el sensor, ¿no? Para lo que les comentaba hace un momento, en algún ambiente corrosivo, ¿no? O un fluido corrosivo al cual se quiera enfriar o darle la aplicación, en este caso, de esta válvula. Para la regulación de frío y calor, es lo que les comentaba, se puede tener en cuenta que hay estos tipos de válvulas, las AVTA para refrigeración y las AVTB para calefacción, ¿sí? ¿Por qué están marginadas de distinta nomenclatura? Porque para la válvula de refrigeración, el cono se abre desde el asiento al aumentar la temperatura. ¿Okay? En cambio, con la regulación de calefacción para la válvula AVTB, el cono cierra contra el asiento al aumentar la temperatura. ¿Okay? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Y obviamente las flechas de flujos, ¿no? Si ustedes se dan cuenta aquí, es lo que también va a cambiar según la aplicación que nosotros requiramos, ¿sí? Alguna resolución de problemas que veníamos comentando que se han podido basar en aplicaciones o algunas, no vamos a llamar quejas o reclamos, porque las válvulas en realidad de Danfoss han funcionado de manera adecuada, solo que han habido algunos inconvenientes en la parte de instalación, como si los hubiera en una instalación de refrigeración convencional. ¿Sí? No hay de qué preocuparse, no, que este producto da muchos problemas, no lo vean de esa manera. ¿Okay? El objetivo de estas diapositivas es que ustedes puedan sentirse con la confianza de que algunos problemas de campo que han sucedido se han podido resolver, y con algunas sugerencias, obviamente, ¿no? Como una buena práctica de instalación. Por ejemplo, lo he dividido en 4 grupos. Algunos reclamos, obviamente sin fallas. La válvula retorna a nuestro laboratorio de inspección, pero trabaja adecuadamente y probablemente las fallas hayan sido por un tema nada más de instalación y la válvula está bien operativamente. Falla de aplicación, probablemente hay un medio agresivo, hay suciedad en el interior o un diafragma agrietado que puede estar bajo la responsabilidad de la persona que realizó la instalación, ¿sí? Falla por el cliente, de repente se perdieron algunas partes en campo a la hora de realizar la instalación, se usó de manera inapropiada o se instaló de manera inapropiada o la manipulación de la misma, generando, por ejemplo, un sensor roto. La falla de producto, podríamos decir, por una fuga que se haya detectado en el componente, ¿ok? Una pérdida de accesorios, por ejemplo, en el transporte o saliendo desde la fábrica, se nos olvidó mandarles, por ejemplo, el bulbo sensor, ¿no? Ya se contabiliza, obviamente, como una falla de suministro. Y un montaje incorrecto, por ejemplo, querían para refrigeración y se montó una de calefacción, podría ser, ¿no? O el cliente pidió con un bulbo de absorción y se le dio con una carga másica o una carga universal, por ejemplo. ¿Sí? En este caso, la falla de aplicación, si pueden ver aquí, hay como que una partícula metálica que se encontró interiormente en la válvula, ¿no? ¿Qué pasó aquí? La partícula metálica, la cual ingresó al interior de la válvula con el fluido, estaba bloqueando el cono mientras estaba cerrando, ¿no? O sea, el cono se obstruía a la hora del cierre por esta suciedad, ¿no? Solución propuesta: en el caso que el fluido pueda incluir suciedad, es recomendable instalar un filtro antes de la válvula AVTA, ¿sí? Es recomendable, como les comenté hace unos momentos, utilizar filtros en una instalación, no solamente de agua, ¿no? También en la parte de refrigeración. Ya han visto que nos puede solucionar muchos problemas por la parte de suciedad en la operación del sistema. Acá hay un tema, por ejemplo, de corrosión. Falla de aplicación, el sensor dañado por corrosión, el cual fue causado por el flujo con características agresivas, ¿no? Donde se colocó. Probablemente
¿Esto cómo se genera? Cuando no se tiene un buen alcance del diseño del proyecto. El cliente les dice, no, ¿sabes qué? No voy a utilizar un fluido agresivo. Y nos vamos confiados a diseñar el sistema. Y después de un tiempo nos llaman y nos dicen que hay fugas en el sensor, no se está regulando bien la válvula o dejó regular. Hacemos la inspección y nos damos cuenta que hubo una corrosión, ¿no? ¿Y esto debido a qué? A que no nos indicaron adecuadamente el alcance del proyecto, ¿no? ¿Cuál fue la solución aquí? Algo rápido nada más, fue ponerle el cobertor, el capuchón, ¿no? Como tal, para hacer las mediciones correspondientes y de esa manera proteger nuestro bulbo sensor, ¿no? ¿Okay? ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué otro tipo de falla? Este es muy interesante, ya que siempre los productos Danfoss salen con una información técnica de instalación. Entonces, nos ha tocado a mí y al equipo, pues, darnos cuenta de que nos llaman, ¿no? Nos llaman y nos dicen, oye, Inge, ¿sabes qué? No está funcionando bien tu válvula, otro controlador. Y hacemos la inspección en campo de cómo se realizaron las instalaciones y pues nos encontramos como en este tipo, ¿no? En este tipo de falla donde se dobló la parte del capilar, ¿sí? Dice, el tubo capilar fue doblado bruscamente en la unión soldada, y aquí, como todos saben, la unión soldada es algo que nosotros debemos cuidar, ¿sí? Con el conector de cabeza del fuelle es donde se produjo la falla, la curva pronunciada causó fugas. Entonces, ¿cuál fue la reacción inmediata correctiva? Sugerir al cliente o al instalador que lea o se familiarice un poco con las instrucciones de instalación antes de la manipulación del componente. Y es algo que suele pasar. Aquí no le ha pasado con una válvula termostática para refrigerante también, ¿no? Otra más, por ejemplo, a la hora de mantenimiento de este diafragma se le encontró una grieta, aquí, un corte, ¿sí? Que probablemente haya sido por una herramienta filosa, de repente un destornillador, una navaja que han querido sacar o remover alguna suciedad. Manipularon de manera inadecuada la válvula y le generaron esta grieta, ¿no? Que sí se ve muy pronunciada y si no se tuvo el cuidado del caso, ¿no? ¿Cuál fue la solución propuesta? Va a parecer un poquito obvio, pero vale siempre recalcar, ¿no? Que se recomienda tener más cuidado en la manipulación de las válvulas. De repente, por la premura a la hora de hacer el mantenimiento, que nos digan, no, ¿sabes qué? El equipo solamente puede estar parado no más de 3 horas, debemos apresurarnos en realizar el mantenimiento correspondiente. Pues ahí nos apresuramos a realizar los trabajos sobre la carrera y eso nos lleva a generar estas fallas en los componentes, ¿no? Estos daños que podemos realizar de manera no por querer hacer el daño, pero de manera casual, ¿okay? Y hay una válvula que tiene la misma funcionalidad, ¿okay? Que las ABTAs, se llaman las FJVA, que es una válvula muy interesante que nos vamos a encontrar que no cuenta con un bulbo sensor, ¿okay? Es una ventaja con respecto a las otras que hemos visto, ya que internamente se hace la regulación. Vamos a ver cómo funciona ahorita en los slides más adelante. Las válvulas FJVA son usadas en sistemas donde se desea evitar el uso de un tubo capilar. El elemento completo de fuelle se utiliza como sensor, ¿ven? Internamente, de temperatura. Obviamente, de manera interna, se llena con una carga, ¿no? Se usa principalmente en sistemas donde no ocurren cambios de grandes cargas y que sean repentinos. O sea, se utiliza en un sistema donde el flujo de carga es un poquito más constante, ¿sí? Mismo diseño que las AVTA,
Si ven, son casi parecidas. Aquí voy a poner otra vez una válvula para que la vean. Es igualito, es el mismo diseño, solo que no vamos a tener el tubo capilar y el bulbo sensor. ¿Okay? Voy a volver a la diapositiva. ¿Okay? No tiene la salida del bulbo sensor, la válvula. ¿Okay? Pero ¿cómo funciona esta válvulita? Dice, miren, primero el mismo diseño que la VTA. ¿Sí? Tiene carga másica, ¿sí? Es el tipo de carga que tiene internamente. Se puede setear entre un rango de 0,30 a 25,65 grados Celsius. Es una reacción más tardía que una VTA, es por eso que no se recomienda instalar donde hayan fluctuaciones repentinas de carga. ¿Okay? Reacción a temperaturas del agua de refrigeración, obviamente por lo anterior dicho, ¿sí? Un bypass interno. Vamos a ver para qué funciona este bypass interno. Y usado donde no se puede utilizar tubos capilares. ¿Okay? Este es el bypass interno que les comento desde la diapositiva anterior. ¿Sí? Si ven, tiene los diafragmas y el cono y el husillo, como les comenté en el VTA. Entonces, el diseño hasta ahora es el mismo. Solo voy a cambiar este bypass. ¿Y qué funcionalidad tiene? Para asegurar que la temperatura del medio influye en el elemento termostático. ¿Okay? Cuando la válvula obviamente está cerrada. O sea, si no necesita carga, la válvula obviamente se va a cerrar. Pero este bypass va a mantener un flujo mínimo constante a través de la válvula para poder tener el funcionamiento correcto de la válvula mediante la influencia hacia el elemento termostático. ¿Sí? Es lo que diferencia internamente en el diseño con las VTA. Por esta razón, estas válvulas, aquí hay un ejemplito de aplicación en esta máquina. Aquí está señalado dónde está yendo la válvula. Si la ven la orientación, el regulador está apuntando hacia la derecha. ¿Okay? Está instalada la entrada y salida de manera vertical. Las válvulas FJBA, el fuelle completo es usado como sensor. ¿Okay? La válvula reacciona a la temperatura del agua de refrigeración y por lo tanto debe instalarse siempre en la línea de retorno como indica esta imagen. Es la restricción que tiene esta FJBA. O sea, la aplicación o la selección de este componente no va a ser de a gratis el evitar el tubo capilar. Tenemos que tener en cuenta la aplicación y la restricción de lo que hemos hablado hace un momentito. ¿Okay? Por fuera tiene la misma perilla de sujeción, ¿sí? de ajuste. El cuerpo, la válvula es casi la misma y el elemento termostático. ¿Sí? Los datos de placas, igual vamos a tener el medio a controlar, ¿no? Va a ser el agua, va a ser glicol, la temperatura del medio de aplicación entre menos 25 y 55, ¿okay? O de 0 a 30. O de menos 25 a más 90, de 25 a 65. ¿Sí? Tiene una amplia aplicación del rango de temperatura. El máximo working pressure de 16 bares, la presión de testeo del agua de 25, diferencial de presión, no necesita, o sea, puede ir de 0 a 10, ¿sí? Puede ir de 0 a 10 bares. Las conexiones, obviamente, tenemos para las conexiones que se requieren la instalación, las valores de KV, toda la información que podemos encontrar en etiqueta, ¿ok? El bypass, según los KV, ¿sí? Los caudales, ¿sí? Según el diámetro que tenemos en el bypass y el flujo que puede atravesar por ese bypass, ¿no? Los materiales disponibles que tenemos también acero inoxidable, para tenerlo en cuenta. ¿Sí? Y la válvula termostática, como está de manera instalada, podemos visualizar aquí que no hay una restricción de dirección,
¿ok? Y obviamente, aún así sea la FJBA o la AVTA, hay que colocarle un filtro, ¿ok? Por lo que ya vimos anteriormente de la sociedad, de lo que podemos encontrar por la operación del sistema, lo que podemos encontrar internamente a la válvula, ¿ok? Es muy importante tener estos filtros para evitar estos problemitas, ¿sí? No solamente acuérdense, en aplicaciones de este tipo de agua, también tenemos que utilizar los filtros en las aplicaciones de refrigeración como tal, ¿sí? Miren, hasta ahí con respecto a las diapositivas, lo que yo les tengo preparado adicionalmente es utilizar, ustedes miran, oye, ingeniero, y podemos ver este temita en el Cool Selector. Claro que sí. No sé, Cintia, Itzel, si me pueden confirmar si están viendo mi pantalla del Cool Selector. Sí, ingeniero, sí se puede ver. Sí, excelente. Ok, voy a poner esto aquí. Perfecto. Listo, entonces abrimos el Cool Selector como tal, ¿ok? Para hacer la selección. Y vamos a donde dice válvulas de agua, ¿no? Yo lo tengo en inglés, perdonen por ahí, han visto que en algunas diapositivas se me han pasado algunas cositas en inglés, las he tenido que traducir para aquí la audiencia de Latinoamérica. Entonces, las válvulas de agua las podemos seleccionar igual de esta manera, ¿no? Tenemos que seleccionar primero si va a ser la parte de condensador para condensar el refrigerante, o si queremos utilizar un glicol con un enfriamiento, con un chiller, por ejemplo, ¿no? Para llevarlo a un proceso o a enfriar agua o a enfriar aceite, ¿sí? Tenemos que primero seleccionar cuál de las aplicaciones queremos y obviamente seleccionar qué tipo de aplicación vamos a tener. Tenemos las AVTA, las WVO, WVFX y las WVS, ¿no? Vamos a ver dónde podemos encontrar cada ficha técnica de estos componentes adicionales que están saliendo en el Cool Select, ¿sí? ¿Qué es lo que nos va a pedir el sistema? Obviamente, los que no estén familiarizados muy bien con nuestro Cool Selector, vamos a ver que podemos colocar aquí, obviamente, las unidades. Quien no esté relacionado, por ejemplo, ingeniero, yo no estoy relacionado con BTUs horas. Voy a colocar aquí unidades y voy a poner en customizados, ¿sí? Cuando pongo customizados, voy a poder modificar las temperaturas, ya sean en grados Celsius. Vamos a utilizar en grados Celsius. Es un poquito más, nos podemos familiarizar un poquito más por el tema de las aplicaciones, ¿ok? Las presiones las voy a dejar en caídas de PSIs, libras. Y la capacidad las voy a colocar, la mayoría de las personas con las que me he encontrado para estas aplicaciones los utilizan en toneladas de refrigeración, ¿ok? Entonces voy a dejarlas en toneladas. Ustedes cuando hagan su selección pueden utilizarlas de la manera que ustedes se les adecue, se les familiarice más, ¿ok? Entonces vamos a ver aquí. Heating Capacity, aquí me arroja Heating y en evaporador TRs, ¿ok? Hay que tener en cuenta eso. Miren, un pequeño truco. Cuando vayamos a opciones, ¿ok? Heating Capacity, también colocarlas en TR para que le salgan dos. ¿Por qué? Porque aquí como estamos marginando la aplicación en evaporación, me sale Cooling Capacity, obviamente, y Condenser Heating Capacity, ¿sí? Entonces tienen que tener en cuenta que hay que cambiar. Si solamente voy a utilizar como modo evaporador, pues solamente le cambio el Cooling Capacity, ¿no? O si voy a utilizar condensador o quiere evaluar ambas, cambiar ambas opciones en las unidades. Entonces pongo la capacidad de 2 TRs, la temperatura de ingreso, la temperatura de salida la voy a dejar por default, la presión a través de la válvula voy a ponerle 2901 PSI aproximadamente. La densidad va a depender del flujo que queramos, ¿ok? Ustedes tienen que verificar, corroborar el fluido. Acuérdense muy bien
que si utilizamos glicol, la densidad va a cambiar dependiendo de la concentración. ¿Okay? El glicol, la concentración va a cambiar dependiendo de la temperatura de aplicación. Mientras la aplicación sea más baja, por debajo de cero, la cantidad de glicol obviamente va a ir aumentando, ¿no? Y el glicol también lo utilizamos para cuando tenemos aplicaciones arriba de cero, lo que nos ayuda a que en algún momento, si hay un riesgo de congelación por una falla en el corte de la succión del compresor o de la evaporación del refrigerante, si estamos enfriando agua, no se congele y obviamente haya menos riesgos de corrosión en la parte interna de la instalación, ¿no? ¿Okay? La densidad o capacidad específica, según el flujo que estamos utilizando, en este caso es pura agua, como se están dando cuenta, ¿sí? Y la selección de criterios según los grados de operación. Y para esta selección rápida, que hemos hecho algún ejemplito simbólico nada más, nos sale una aplicación que es ABTUA10, ¿sí? ¿Ok? Y para cada tipo de válvula, nosotros vamos a encontrar una documentación que ya han visto aquí. ¿Okay? Si yo le doy clic aquí, nos va a llevar a una pestañita, como es esta, ¿sí? Vamos a darle clic aquí, por ejemplo, y nos va a arrojar esta pestaña automáticamente hacia la datasheet o la información que nosotros requeramos. Por ejemplo, no solamente una datasheet, podemos encontrar una installation guide, ¿ok? Por ejemplo, esta de aquí, ¿sí? Una guía de instalación, sugerencias, ¿sí? Lastimosamente, no lo tenemos en español, que yo me acuerde está en otros idiomas, pero no lo tenemos en español. Sí, pero si ustedes tienen alguna consulta de instalación, las hacen llegar y nosotros pues, encantados de apoyarlos, ¿sí? ¿Qué más podemos encontrar con el Pulse Selector? Algunos CAD models, dimensionamientos, ¿sí? No solamente para la VTA, también para la WVO. ¿Eh? ¿Ok? Y como paso de este webinar, vamos a seguir con la capacitación, pero ahora voy a entrar a esta aplicación de aquí. Van a ver un ratito. Estoy mostrando ahorita la ficha técnica de la AVUTA. ¿Ok? ¿Con qué propósito? Vamos a ver qué es lo que podemos encontrar aquí. ¿Sí? Te dicen que el AVUTA-SS es para aplicaciones agresivas, ¿sí? Es con cuerpo de acero inoxidable, ¿ok? Características que ya la vimos anteriormente, ¿sí? Ya las repasamos, las aplicaciones de temperatura, presión. Cómo trabaja también ya lo vimos, o sea, ya le ganamos a estas partes. ¿A dónde quiero llegar ahorita? Bueno, los tipos de aplicación que tenemos aquí, por ejemplo, miren, esto es muy importante, ¿no? Tenemos procesos de alimentos, equipos medicinales o médicos, centros de esterilización por vacío, tenemos industriales láser, recalentadores de biomasa, ¿sí? Sistemas hidráulicos, máquinas de inyección, ¿okay? Compresores, bombas de vacío, ¿eh? Aquí esterilizaciones con vapor, perdón, máquinas de impresión, sistemas hidráulicos. ¿Sí? Ahora, lo que vamos a ver por aquí, si ustedes quieren profundizar un poquito más en la selección, por ejemplo, oye Inge, quiero una selección teórica, no tanto con el Pulse Selector para saber cómo es el fenómeno de operación. ¿Ok? Entonces, en esta datasheet, no solamente para la VTA, también para las otras válvulas termostáticas, hay un ejemplito de aplicación, pero lo vamos a hacer ahorita, les voy a explicar qué es lo que se está considerando, ¿sí? Obviamente, para este ejemplo de aplicación, ¿qué está tomando en este caso, Danfoss, ¿no?
unas condiciones nominales, ¿sí? Unas condiciones de repente solamente de manera ejemplo, porque obviamente ustedes van a tener la carga térmica, ¿sí? Como ven aquí. ¿Ok? Y los medios que ustedes van a aplicar, el medio de aplicación. Entonces es por eso que hay un ejemplo un poquito general. ¿Ok? Dice, la carga térmica, 10 kilowatts. La temperatura del aceite, a ser mantenido a una temperatura constante de 45 grados. ¿Okay? Vamos a ver qué es P1, P2 y P3. ¿Sí? La presión del agua de refrigeración son 3 bares. ¿Sí? La presión de salida, o el P3, son 0 bares. Y la caída de presión, esto es solamente como un ejemplo de vamos a asumir que la caída de presión en la válvula va a ser una media, o sea, 1.5 en este caso es la suma de la presión de salida, la presión de entrada entre 2. ¿Ok? Esto es solamente como manera de ejemplo. Ustedes tienen que, como diseñadores, tienen que tener ese alcance. La temperatura de refrigeración del agua y la temperatura de salida. ¿Ok? Es lo que pusimos en el Cool Selector, pero obviamente aquí pusimos 25 y otras consideraciones, ¿no? Aquí son 10 kilowatts, un poquito más. Ok, perdón, ahí se hizo clic al linkeado de las figuras. ¿Y qué dice? Bien, primer paso. La gráfica 7, independientemente si es para refrigeración o calefacción, se debe usar para definir la cantidad de agua de refrigeración necesaria al diferencial de temperatura. Por ejemplo, 30 y menos 20. ¿Sí? Esto nos va a llevar a tener 0,85 metros cúbicos hora. Vamos a la figura 7. Vamos a hacerlo paso a paso. Vamos a la figura 7 y tenemos el diferencial de temperatura, ¿no? 10 grados, ¿ok? Y tenemos que 10 kilowatts es esta pendiente, ¿sí? Y tenemos que nos va a dar un caudal metros cúbicos alrededor de 0,85, ¿sí? Voy a hacerlo un poquito más grande, ya estoy viendo mi pantalla, cómo lo pueden ver ustedes. Tenemos la diferencia de temperatura de 10, vamos a 10 kilowatts y nos vamos a la horizontal para ver la cantidad de flujo, que es 0,8 metros cúbicos. ¿Ok? Una vez que definimos ya la figura 7, la cantidad de agua de refrigeración, voy a hacer un paréntesis. Esta es la grafiquita que les decía de presión 1, presión 2 y presión 3. ¿Sí? La presión 1 la vamos a llamar antes de la válvula, saliendo de la bomba en este caso. Presión 2, la presión que te va a medir después de la caída de la válvula. ¿Sí? Aquí va a haber una caída de presión, obviamente. Y la presión 3 es la presión a la salida ya del sistema. En este caso es la presión final, saliendo ya del enfriamiento. ¿Ok? Eso es lo que nosotros vamos a llamar P1, P2 y P3. Es lo que hicimos arriba en este bosquejo de acá. ¿Bien? Ahora, vamos a la gráfica de la figura 8. Relación entre la cantidad de agua y la caída de presión a través de la válvula. ¿Sí? Ahí vamos a encontrar el KV necesario. ¿Sí? A este caudal que nosotros encontramos y con la caída de presión que hallamos aquí. O sea, estamos utilizando el resultado de la figura 7 y de la presión que vimos en la caída, ¿no? En la caída de presión entre 1 y 2, que es 3 menos 1.5, la caída de presión obviamente 1.5. ¿No? ¿Okay? Con eso nos vamos a la gráfica 8.
Ustedes me dirán, ¿qué es esto? Es un poquito así engorrosa la gráfica, pero ya teniendo los valores solamente es entrar aquí, muchachos. ¿Sí? Como vemos, aquí está el caudal que hallamos, el KV, ¿sí? el QV, perdón, el QV, son 0,85. ¿A qué caída de presión dijimos? 1,5, ¿no? La caída de presión que tiene la válvula. Y esto nos va a llevar a tener un KV correspondiente, que si no me equivoco aquí, es alrededor de 0,7. Miren. ¿Sí? Está entre el 0,8 y el 0,6. O sea, ya tenemos ahora sí el KV. ¿Cuál es el siguiente paso? Después de tener el KV, el valor de 0,7 de metros cúbicos hora, dice, las columnas de la figura 9, el nanograma muestra los rangos KV de las válvulas requeridas. ¿Sí? Para este ejemplo de aplicación se va a seleccionar las válvulas 10 o 15. ¿Sí? Vamos a ver cuál es el criterio. Según el criterio que nos dicen cómo seleccionar es que tenemos que caer en el medio de las gráficas. Ahora ustedes me preguntarán, ¿cuál gráfica? Vamos a ir a la figura 9, que es esta de aquí. ¿Ok? ¿Cómo se selecciona en este gráfico la válvula? Según los que nos comentó arriba el ejemplo, tenemos que caer aproximadamente en la mitad de la válvula, ¿no? De la región sombreada. Si nosotros vemos, ustedes podrían decir, oye Aldo, Inge, el AVTA 15 me podría dar, ¿no? Porque está casi a la mitad, ¿sí? Y la VTA 10 también, de repente un poquito ligero a la derecha. Pero, ¿qué nos recomendaba anteriormente las diapositivas o la capacitación que les di? Que se trata de usar la válvula más pequeña en estos casos. Si tenemos la VTA 15 y la VTA 10, ambas cumplen, entonces seleccionaría la AVT 10, ¿no? Para un correcto funcionamiento, como vimos anteriormente por el tema de los balances, ¿no? Es como una válvula de expansión. Si tú la seleccionas con el orificio un poco más grande, pues vas a tener un problema en esos casos de la refrigeración, un pequeño retorno de líquido, probablemente el riesgo. Si es una válvula electrónica, va a estar fluctuando un poco más la apertura si la válvula está muy sobredimensionada, ¿no? Entonces, no directamente va a haber un retorno de líquido, obviamente, con este tipo de válvula, porque es fluido, no vendría el caso, porque es un fluido de agua o glicol lo que se está tratando. Pero la idea es casi lo mismo, ¿no? Tener un buen dimensionamiento de estas válvulas. ¿Sí? Entonces, teniendo esta última selección, ya podemos concluir aquí que con estos pasos necesarios que vimos aquí, podemos tener una selección tanto por Cool Selector como de una manera teórica para que ustedes puedan tener una noción de lo que se necesita a la hora de realizar un diseño de un balance, ¿no? De un balance de estos sistemas. Entonces, con esto de aquí, con esta ficha técnica, no le tengan miedo a la selección. Vamos a encontrar también lo que les comentaba, los spare parts, ¿ok? Y también los tipos de carga que podamos pedir. Esto es a grandes rasgos lo que podemos encontrar en las fichas técnicas de estas valvulitas, ¿sí? Por los tipos de carga también, ¿sí? Y los accesorios, ¿no? ¿Sí? Algo adicional que les quería mostrar, que también esto, por si acaso lo que les estoy mostrando, está todo en la página de Danfoss, o sea, no es un secreto. Todo lo que está aquí ustedes lo pueden encontrar como una bibliografía nuestra, al público en general. Lo que quería mostrarles aquí es como que un ejemplito de aplicación. Tenemos varios componentes para aplicaciones industriales de automatización, ¿sí? Para procesos industriales, ¿ok? Como transductores de presión o presostatos, ¿ok? Y las aplicaciones, pues,
ustedes de repente tienen ahí mucho expertise en el tema industrial de procesos. Podemos encontrar procesos de plástico, en prensas, en potencias hidráulicas, controles de temperatura, ¿no? Son donde podemos encontrar estas aplicaciones de válvulas y algunos componentes que tenemos de esta línea, ¿no? Okay. Y complementando, obviamente, tenemos las válvulas también BWTS, ¿sí? Tenemos la otra gama, aquí que hablamos, las FJBA. Si pueden ver, tenemos folletos técnicos o data sheets independientes para cada aplicación, ¿sí? Para cada modelo. Tenemos estas válvulas que no las hemos visto a profundidad, pero pueden trabajar con refrigerantes en el bulbo. O sea, el bulbo puede estar en contacto con refrigeración, las BWFX o las BWS, ¿sí? Donde podemos ver aquí la aplicación. Vamos a las tablitas de fluidos con las que pueden trabajar, ¿sí? En línea de líquido, obviamente por la válvula, necesitamos Brain, sea glicol o agua de refrigeración o agua de mar, pero obviamente con una restricción, ¿no? Tiene que ser, dice aquí, ¿no? Aquí hay una aclaración que dice, si vas a utilizar agua de mar, tienes que tener en cuenta el apartado 3 aquí, el inciso 3, que dice, ¿no? Tienen que ser con el housing de acero inoxidable, ¿no? Entonces, vemos aquí las aplicaciones, el rango de aplicación de refrigerantes, ¿ok? Donde va a estar en contacto con el bulbo sensor y el flujo que va a ir por la parte del cuerpo. ¿Okay? Eso es complementando a las válvulas que tuvimos. También tienen un ejemplo de aplicación, ¿sí? De cómo seleccionar las válvulas, obviamente, como las anteriores, y todas las, aquí está, ¿no? El sizing example, obviamente va a estar en inglés. Estas fichas técnicas me parece que no están disponibles en español, pero gráficamente y con los ejemplitos se puede tener el cálculo, ¿no? Y tenemos los tipos BWO, ¿ok? También tenemos las fichas, la parte de aplicación, ¿sí? Entonces, por esta parte, si ustedes quieren profundizar un poco más sobre estas válvulas y dónde podemos encontrar las información, vamos a buscar aquí, por ejemplo, vamos a retornar, voy a dejar de proyectar y vamos a retornar a la presentación de acá. Bueno, perdón, tengo que proyectar porque si no, no van a ver dónde buscar. Solamente van a ver las diapositivas. Ok. Voy acá. ¿Sí? Voy a poner esto para poder visualizar lo que ustedes están viendo. Y pongo Danfoss. Y aquí voy a colocar como Product Store. Tenemos productos y lo que nos interesa ahorita, como la capacitación complementando a la literatura, son los documentos publicados, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es darle aquí documentos y tenemos productos, ¿no? Vamos a documentos y tenemos todo lo concerniente a lo que hemos hablado, ¿no? Abrimos aquí y directamente nos va a arrojar a los componentes, por ejemplo, esta instrucción de instalación, ¿sí? Installation Guide, por ejemplo. Y aquí tenemos lo que deseamos visualizar, ¿no? Las válvulas termostáticas operadas, el datasheet, y tenemos que ver lo más reciente, tratar de poder tener lo más reciente, ¿no? Por ejemplo, 2021, 2016. Y tenemos aquí District Heating and Boilers Applications, ¿no?
Si ustedes quieren profundizar un poquito más oye, ¿cómo puedo tener más noción de las aplicaciones de los componentes industriales? Aquí tenemos, por ejemplo, una pequeña instalación. De repente, más adelante volveremos a hablar de otros componentes, por ejemplo, las válvulas solenoides aplicadas al sector industrial, las válvulas operadas de manera externa, ¿sí? ¿Ok? Entonces, dentro de la gama de Danfoss, de la plataforma, podemos encontrar un poquito más a detalle, de repente tomarse su tiempo sobre la capacitación o información que hoy les he compartido. Con respecto a esto, voy a dejar de compartir la pantalla y vamos a volver al tema de las diapositivas, ¿sí? Ya para dar paso a la parte final. Ahorita están viendo el esquema de instalación y por último es esta diapositiva que generalmente ya la conocen, que es casi modo despedida, pero sin antes pasar de repente alguna pregunta que tengamos. Voy a prender mi cámara, ahora sí, para que nos volvamos a ver un ratito. Estoy viendo aquí el chat, pero no estoy encontrando alguna pregunta frecuente. Probablemente no haya, no lo sé, porque no veo aquí una para poder leer. Solamente veo por ahí aclaraciones que si se podía compartir el PDF o no se escuchaba algo. No sé, a la audiencia, gracias por seguir acompañándome hasta las 5, casi 5:30. No sé si por ahí tengan ustedes alguna consulta adicional por el chat. ¿Les sirvió el ejemplo de aplicación en el Cool Selector? La bibliografía que les acabo de mostrar por el Product Store de Danfoss y las diapositivas que les compartí. Por ahí me disculpan si se me pasó algunos párrafos del inglés porque lo estaba adecuando aquí a la presentación nuestra de Latinoamérica. Pero cualquier consulta adicional, si están tímidos el día de hoy, no duden en contactarme. Ahí Itzel, mi compañera, les pasó en las diapositivas y en el comunicado mi contacto. Por ahí, Itzel, no sé si hay alguna pregunta por tu parte que yo no pueda visualizar. No, ingeniero, realmente estoy viendo por ahí el chat, pero bueno, el público no tiene ninguna pregunta. No sé si gustas quedemos como unos minutitos para ver si alguien tiene alguna duda, y ya igual si no hay ninguna duda, pues ya pasamos a la parte de avisos finales. Ok, perfecto, no hay problema, yo encantado de esperarlos unos minutitos y si, muchachos, no hay preguntas por ahí, de repente algunos de ustedes es la primera vez que me ve por acá este año. El año pasado sí he tenido varios webinars, este año he estado con un poquito de carga. No duden en consultarme de manera interna por correo o algún proyecto que podamos visualizar a futuro con confianza. Muchas gracias, Luis Francisco, a ti por la asistencia. Francisco Chacano también, gracias. Muy bien, ingeniero, pues yo creo que igual ya dejamos ahí un pequeño tiempo para ver si había alguna duda. Como dijo por ahí el ingeniero, aquí está la información dentro de los iconos que les presentamos, donde podrán ver el correo electrónico. Si una vez terminando la sesión tienen alguna duda extra, pueden por ahí contactarlo directamente. Y si estás de acuerdo, ingeniero, pues ya nos vamos a la parte de avisos finales. Es correcto, todo Twitzer, muchas gracias. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero Aldo. Esperamos que este seminario haya sido de gran valor para todos ustedes. Antes de despedirnos, queremos darles unos avisos finales. Uno de estos es que queremos invitarlos a escuchar nuestro podcast en su plataforma favorita, donde podrán conocer más acerca de los principios básicos de la refrigeración con nuestros técnicos Daniel Dan y el Vikingo Foss.
Por otra parte, también los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Danfoss México, donde podrán encontrar más webinars o incluso las grabaciones de estos webinars que se generan mes con mes. Actualmente ya tenemos en nuestra página por ahí de YouTube, tenemos ya lo que son las grabaciones del mes de del mes de febrero. Entonces tenemos ahí lo que va del mes de enero, de febrero, y posteriormente iremos subiendo a cómo va el año. Entonces para que ahí por favor igual estén atentos, se suscriban ahí a nuestro canal y podrán ver además más lanzamientos recientes, entre otras novedades. Por otra parte, también en nuestra página web, en Danfoss MX, colocando Revista Solutions en el buscador, también podrán encontrar acerca de nuestra revista Solutions. Actualmente tenemos disponible la edición 6, pero ya está por salir la siguiente edición para que estén también por ahí al pendiente. Y pues bueno, igual les comparto aquí la agenda de webinars del mes de marzo que tenemos todavía, igual ahí vamos como a la mitad, entonces todavía ahí hay más webinars a los que se pueden registrar. Les dejo por aquí tantito el código QR para que lo puedan escanear, o igual si entran directamente a danfoss.mx y colocan ahí en la sección de buscar webinars Danfoss, los va a llevar directamente a los webinars que tenemos para que se puedan registrar ustedes ahí directamente. Y pues bueno, además de los webinars, queremos comentarles de los próximos eventos que vamos a tener. El próximo martes 29 de marzo vamos a tener en conjunto con Acaire una charla técnica acerca de la tecnología microcanal en unidades condensadoras Danfoss. Y ya en el mes de abril, empezando el mes de abril, el miércoles 6, vamos a tener un Digital Day donde se va a platicar también acerca de las soluciones para plantas desalinizadoras y sistemas de tratamientos ZLD o MLD. Igual ahí para que nos puedan acompañar. Estos eventos son totalmente gratuitos y en la lista de recursos les puse por ahí los links de registro para estos eventos, así como la presentación ahorita que nos dio el ingeniero Aldo, ahí también la podrán descargar. Entonces, igual si por ahí nos pusieron en el chat que no les aparecía, igual dándole refresh a las páginas, ya a la página ahí ya les debe aparecer para que puedan descargarla sin problema. Y pues bueno, ya por último, queremos compartirles el correo de servicio al cliente de cada región por si tienen alguna duda técnica, de facturación, de soporte. No duden en contactarse directamente al SAC. Tenemos ahí el correo de atención al cliente de México, Colombia, Chile, Argentina, Centroamérica y Caribe. Entonces cualquier duda ahí que tengan, no duden en contactarse. Y pues bueno, de nuevo muchísimas gracias por todos asistir. Esperamos seguir conectando con todos ustedes en los próximos webinars y que tengan una muy excelente tarde. Gracias. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Cintia. Muchas gracias a los asistentes. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego.